está radicado en principios. Por eso dice que muchos de ustedes se condenaron porque se hicieron maestros y evadieron los principios. No los tomaron en cuenta. A mis hijos yo lo siento, José Rabiel, yo lo siento. Yo hablo, no creas que porque eres hijo mío y eres hijo de Dios, Dios te va a cubrir en las imprudencias que tienes. Tú cometes una imprudencia, te va a llevar el diablo. No va a tener misericordia. Satanás me odia, José Rabiel, y está buscando la forma de cómo herirme. Está buscando la forma de cómo tirarme, de cómo sacarme de tierra. Él lo sabe. No quebranten principios. Job oraba todos los días por sus hijos. Todos los días oraba y presentaba holocausto por sus hijos. Job lo hacía porque Job conocía los principios, Job conocía lo que era códigos de honor. Él conocía esa verdad. La otra causa por la cual se establece la autoridad es para mantener la unidad en el cuerpo. Si en una institución, sea cual sea, no se conocen ni se toman en cuenta los principios de autoridad, no podrá reinar la unidad. Jamás, pastor, nunca podrá reinar la unidad. En la iglesia como cuerpo y en la familia como componentes de la iglesia, Dios constituyó autoridades que se deben respetar en forma recíproca. Donde no se toman en cuenta las autoridades y no hay respeto y sujeción, reina la anarquía, la rebelión, la indisciplina, la autocracia, rompiendo así los principios de unidad. Mi familia es unida porque tiene principios, hay principios de autoridad. Punto. Vamos a hablar de la autoridad y la palabra y su autoridad intrínseca. La autoridad es propiedad de la palabra, es parte de su naturaleza, de su ser, es algo inherente en ella. Hablar de la palabra es hablar de la autoridad y viceversa. Por eso es que Moisés tuvo problemas, porque se reveló una palabra específica y determinante de parte de Dios. Fue más tolerante Dios con David que con Moisés. ¿Por qué? Porque David atentó en contra de la santidad de Dios, Moisés atentó en contra de la autoridad. Nunca se podrá ejercer autoridad sin tomar en cuenta la palabra. El no someterse a la palabra es rebelarse en contra de su autoridad. La palabra es y refleja la autoridad de Dios. La autoridad en la palabra está en razones que a continuación voy a transcribir. Primero, sus principios, su principal razón de su autoridad intrínseca es que la palabra fue autenticada por Jesús en el desarrollo de su ministerio, en sus dichos y en sus hechos, dándole cumplimiento en la vida de él, en su vida. No hubo otra cosa, hermano, que la palabra. Para Jesús la palabra era tanto, hermano, escúcheme esto, présteme usted atención. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús vino a cumplir la ley. Él dice, yo no vine a abrogar la ley a los profetas, no dice de los profetas. Observe la gramática. Yo no vine a abrogar la ley a los profetas, no dice de los profetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús no vino a cumplir la ley, Jesús vino para que la ley se cumpliera en él. Su responsabilidad era mayor que cualquier rabino, porque los rabinos estaban sometidos a la ley, no, la ley se sometía a él. Él vivía de tal forma que lo que los profetas dijeron se cumpliera en él. Él no vino a cumplir lo que los profetas dijeron, él vino para que lo que los profetas dijeron se cumpliera en él. Son dos cosas diferentes. ¿Aló? La segunda razón es que las escrituras fueron autenticadas por los discípulos y fueron fundamentos para sus escritos. Muchas de las cosas que los discípulos escribieron fueron tomadas de los escritos del Antiguo Testamento. Por aquí tenemos un texto, pastor, que lo hicimos. Dice, edificaos, ¿qué dice? Ajá, Jesucristo mismo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, de los que los apóstoles enseñaron, de los que los profetas dijeron. ¿Por qué? Porque los profetas lo que hablaron fue de Jesucristo. Y ellos se edificaron en eso, fundamentaron su vida en eso. Lo otro es, la palabra procede de Dios y es Dios, Juan 1:1. Lo otro sustenta y produce la vida, según Hebreos 1:3, primera carta de Pedro 1:23. Lo otro es creativa, Juan 1:3. El otro caso es veraz, su inspiración, revelación, iluminación, según primera de Pedro 1:10, 12, segunda de Pedro 1:16, 21. Lo otro, su autoridad es inherente en ella misma,
No está sujeta a las corrientes del pensamiento humano, ni está sujeta a su aprobación. Según 2 de Pedro 1:16. Lo otro es eterna, infinita, inmutable. Eterna, se adapta a todos los tiempos, según Isaías 48. Infinita, no tiene fronteras. Según 2 Timoteo 2:9, es inmutable, no cambia, según Hebreos 6:17. Sus verdades como registros son trascendentales. Lo otro no se devalúa ni pasa a la historia. Ella hizo y registra la historia. Lo otro es eficaz, infalible. Lo otro es espíritu y son vida, según Juan 6:63. Y lo otro está por encima y tiene precedencia ante la filosofía, la psicología, los credos, los dogmas, la religión, la tradición y las costumbres. ¡Wow! Palabra. Señores, mire, wow. Un juez le dice a un alumno, es profesor en la universidad de derechos, y el alumno es cristiano y cargaba una Biblia en sus manos. Y ante muchos alumnos el juez quiso dejarlo en ridículo y le dijo, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. ¿Qué cargas en tu mano? La palabra de Dios. Tú sabes que eso no sirve, que eso es mentira, que eso son falsedades, que lo que tú tienes en tu mano eso no sirve, que la Biblia no existe, que la Biblia es un libro cualquiera. Y se levantó el estudiante y dijo, y si esto es un libro cualquiera, usted como juez, ¿por qué hace juramento sobre ella? Para proceder a un juicio en un tribunal. ¿Aló? Si este es un libro cualquiera, ¿por qué usted hace juramento sobre ella para proceder a un juicio en un tribunal? No lo entiendo. Entonces, ¿qué hacemos allí? Y no le quedó otra cosa sino cerrar su boca y no decir nada ante lo que el estudiante le dijo. Porque la palabra sustenta el universo. Dice que el universo, óigame, tenemos asesor. ¿Sabe usted que hay asesor bíblico en la NASA? En el Centro de Investigaciones Científicas hay un asesor bíblico que siempre asesoría. En sus tiempos fue Jimmy Swaggart. Y sabe lo que los científicos no han entendido, que tiran tubos para arriba, tiran telescopios y no entienden qué sostiene el universo. No entienden por qué está allí, están en órbitas y no se acercan uno al otro, sino que están allí y no hay respuesta para eso. Y buscan si hay algún cordón, algún cordel, alguna cabilla, algo tiene que sostenerlo, no consiguen. Y le preguntaron a Jimmy Swaggart, ¿qué sostiene el universo? Y Jimmy Swaggart fue al libro de los Hebreos y dice, el universo se sustenta con la palabra de su poder. Aló. El día que Dios quite su palabra se acaba esto. Se destruye todo esto. ¿Qué le dice Dios a Job? Pusiste tú lindeles, cordeles, fundamentaste tú, le hiciste tu fundamento a la tierra para que se sostuviera. Búscame. No lo hay. Y terminamos la autoridad del nombre de Jesús. Y oiga lo que va a aprender ahora. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? ¿Sabe usted, señores, que aún con el nombre de Jesús nosotros hacemos brujería? ¿Aló? Hacemos brujería. Para dar una respuesta acertada y concreta debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirnos al nombre. El término onoma del griego tiene dos significados y dos aplicaciones. Oído. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para nombrar cosas, en este caso un distintivo. El onoma, en este sentido que estamos dando de yo es Jorge, el mío es José, el de tuyo es Pedro, Fernando, Juan, eso es onoma. Tenemos el ejemplo en Marcos 3:17, en Marcos 14:32 y Lucas 1:5. Pero el otro significado de nombre representa el título y la dignidad de una persona. Óigase, señores, si usted va al libro de Filipenses, sígame, que esto que le voy a decir ahora es falsa doctrina para muchos. Usted va al libro de Filipenses y dice que se le dio un nombre, ¿sí? Pero ¿cuál fue el nombre que se le dio si él se llamaba Jesús? Resulta que usted analiza bien Filipenses, el nombre que se le da a Jesús es su exaltación por causa de su humillación. O sea que si Jesús no se humilla,
no se le da un nombre. ¿Y cuál fue el nombre que se le dio si él se llamaba Jesús antes de humillarse? ¿Cuál fue el nombre que se le dio? Si ya él se llamaba Jesús antes de humillarse. Cuando yo analizo Filipenses en el lenguaje del que escribe, que es Pablo, me doy cuenta que no tiene nada que ver con el término Jesús, como unas siglas. Porque cuando yo diga Jesús, el demonio tiembla, ¿no? El demonio no le tiembla al escuchar el término Jesús, por decirlo. El poder no está en decir Jesús. Porque el texto no dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El texto dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga como dice el griego, para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús. O sea que el nombre no es Jesús. No sé cómo va a caer esto. Vamos a explicarlo. En el nombre del Jesús que procesa Pablo te echamos fuera. No, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero quiénes son ustedes. El nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar las siglas, Jesús. El poder está en la posición y posesión que ese hombre llamado Jesús tuvo por causa de su estado de humillación. Aplicando a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podemos entender y aceptar la autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado. Según Filipenses 2:9, y que fueron transferidos al creyente por el pacto de sangre que se dio en la persona de Jesús. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, lo que Jesús quiso decir fue todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición, posesión, yo te lo daré. Porque me llevas a mí como el representante legal. Y todas estas cosas, ¿cuáles? Todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La autoridad, el rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te las he entregado a ti por el pacto de sangre. Al mencionar en mi nombre echaréis fuera demonios, lo que Jesús quiso decir fue bajo mi autoridad, mi rango, mi majestad, mi poder, mi excelencia, mi posición, mi posesión, que le ha sido transferido por causa del pacto de sangre, ustedes echarán fuera demonios. ¡Aló! El pasaje cita en Filipenses 2:9-11 en una forma parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente: y le dio un nombre que es autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, que todo esto indica un señorío, que es Kyrios, que es sobre todo nombre, o sea, sobre todo autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre, ¿para que qué? Para que en el nombre sea en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, que se le dio a este hombre llamado Jesús. O sea, para que la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, que se le dio a este hombre llamado Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está el nombre. Es el Kyrios, ahí está el nombre. Que dentro del Kyrios, dentro del nombre, está la autoridad, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, el señorío.